Buen día, el día de hoy hablaremos sobre los grandes lagos. Como contexto, les podemos decir que los grandes lagos son la mayor fuente de agua dulce en el mundo. Cuentan con una enorme biodiversidad, con más de 310 especies, entre ellas zorros, castores, osos, etc. Desde 1969 se han visto altamente contaminados por las empresas y botes que están por la zona. Desde esos años, Estados Unidos y Canadá se han visto preocupados por la situación y se han dado a la tarea de limpiar los lagos. Nosotros como equipo tenemos el objetivo de proyectar el tiempo requerido para limpiar esos lagos, los grandes lagos, en una aproximación del 50%. Para esto, el análisis que haremos es de múltiples compartimientos. Veremos los lagos como si fueran tanques y resolveremos las ecuaciones diferenciales para determinar el tiempo requerido. A través del método de ecuaciones diferenciales lineales es posible resolver un caso de tanques interconectados partiendo de una situación problemática o un caso. A partir del planteamiento del caso se deben de determinar varias fórmulas que serán de utilidad para resolverlo. Lo que se plantea en casos de tanques interconectados es lo siguiente. La rapidez de cambio dentro del tanque será igual a la rapidez de entrada de sustancia menos la rapidez de salida de la sustancia. Suponiendo que se tiene una concentración inicial de un tanque y que al mismo tiempo se cuenta con una solución de entrada y una de salida, se deben de proponer fórmulas con variables representando los datos planteados en el problema. Para estos casos se plantean fórmulas en función de t para medir así la concentración con respecto al tiempo. La fórmula que se utiliza es la primera que se puede ver en la pantalla, en donde A es la cantidad de sustancia en el tanque y V es el volumen del tanque. Con los mismos datos proporcionados se establecen las fórmulas de concentración de salida y concentración de entrada al tanque o los tanques. Posteriormente, estableciendo una ecuación diferencial para determinar la concentración en función del tiempo, se utiliza la tercera ecuación que se puede ver en la pantalla, en donde CE es la concentración de entrada, GE es el gasto de entrada, CS es la concentración de salida y GS es el gasto de salida. Posteriormente se sustituye la ecuación de concentración que se planteó en un principio en la variable de concentración de salida para obtener una fórmula con la cual trabajar. Usualmente, en el planteamiento de un caso de tanques interconectados, se proporcionan todos los datos para obtener el volumen del tanque, el gasto de entrada, la concentración de entrada y el gasto de salida. La única variable que permanece como incógnita es la cantidad de sustancia en el tanque en función del tiempo, o sea, A de t. Para los casos en donde la concentración de entrada es igual a cero, en este caso es agua pura, deberá quedar una ecuación diferencial similar a la primera fórmula de la segunda columna que se puede ver en la pantalla, en donde B es una constante que se obtiene dividiendo la velocidad de salida entre el volumen del tanque y a partir de esta ecuación se lleva a cabo el proceso de solución que se aprecia en la pantalla. Posteriormente, para encontrar el valor de C, se evalúa en t igual a 0 y se utilizan datos proporcionados por el caso para obtener la cantidad de sustancia en el tanque. Esto se obtiene multiplicando el volumen del tanque por la concentración inicial. En una situación donde se tienen dos tanques, la ecuación resultante del primer procedimiento será utilizada para sustituirse en la segunda ecuación, es decir, la cantidad de sustancia del primer tanque será utilizada para calcular la concentración de entrada del segundo tanque. De esta manera se resuelve la segunda ecuación, sustituyendo con valores previamente establecidos, como la ecuación para el primer tanque, y se obtiene la concentración de salida. Si en el problema se requiere obtener el tiempo que se tardará el tanque en obtener una concentración X, se debe sustituir esta concentración en la ecuación y a través de propiedades de logaritmos y exponenciales se resuelve para t. En caso de que la concentración inicial de entrada no sea igual a cero, es decir, que presente un cierto nivel de contaminación, la ecuación diferencial se resuelve de manera diferente, ya que, como no es posible separar los términos en dA y dt, el método de variables separables utilizado en el otro caso resulta inútil. El primer paso es similar. De un lado de la ecuación se colocan todos los términos que dependen de A o de A', y del otro se coloca el término ht, el cual en este caso es totalmente independiente de A. Una vez acomodada la ecuación diferencial lineal, se obtiene ν_t, la cual es igual a la función exponencial elevada a la integral de pt, tal como se muestra en la pantalla. Para esto, es importante saber que pt es el término dentro de la ecuación diferencial lineal que depende de A y no de A'. A continuación, se integra el producto de ν_t y ht y se divide entre ν_t.
siguiendo la fórmula mostrada. Una vez resolviendo esto, sin olvidar la constante c correspondiente a la integral, se obtiene la solución general a la ecuación diferencial lineal. Para obtener la solución particular, al igual que en el caso anterior, se despeja el valor de c sustituyendo los valores iniciales dados en el problema. Para poder resolver el presente problema, recurrimos a resolver este sistema lineal. Es un sistema lineal dado que las ecuaciones diferenciales que lo componen son lineales. El primer paso es expresar el sistema de ecuaciones de manera matricial. Tal y como se muestra al lado derecho, tenemos el vector que contiene las derivadas de las cantidades de contaminante con respecto al tiempo del lado izquierdo, y del lado derecho de la igualdad tenemos la matriz de coeficientes constantes que multiplica el vector que contiene las variables que representan la cantidad de contaminante con respecto al tiempo para cada uno de los lagos. La manera en que se procede es obtener los valores y vectores propios de la matriz de coeficientes. Para esto se recurrió al uso de software que facilitara el proceso. Al observar los valores y vectores propios, también conocidos como eigenvalores y eigenvectores, notamos que satisfacen a una solución general del sistema tal como se muestra en la parte de abajo de la diapositiva. Posteriormente, se hace la sustitución adecuada de los valores y vectores propios. Ahora es momento de calcular las constantes arbitrarias. La manera en que se obtienen es a través de las condiciones iniciales dadas en el problema. Se iguala la solución a las condiciones iniciales y es momento de despejar. Para poder despejar el vector de constantes es necesario multiplicar ambos lados de la igualdad por la inversa de la matriz de coeficientes por el lado izquierdo. Ahora bien, dado que la concentración de contaminante en los lagos es la misma para todos en un inicio, obtenemos las cantidades de contaminante iniciales dada esta condición, para después sustituir y despejar las constantes. Con esto se obtienen las funciones que dan la cantidad de contaminante en cada uno de los lagos, tal y como se muestra en esta diapositiva. Al momento de graficar las ecuaciones obtenemos una gráfica de esta manera donde tenemos el volumen contra el tiempo y podemos ver cómo se comporta cada lago. Y al final, los resultados finales que nos dieron fueron que se espera que se tras 134 años el lago superior en tener la mitad del contaminante, 21 años para el Michigan, 33 para el Huron, 24 para el Erie, 21 para el Ontario. Vemos que el lago superior en sí es el que se tarda más en limpiarse, mientras que el que se tarda menos es el Michigan. Y finalmente podemos correr una pequeña simulación donde tenemos los lagos como están ordenados en la vida real. Podemos ver cómo el lago Michigan es el primero en limpiarse, seguido el Ontario, el Huron, y al final el superior es el que se tarda más en llegar a esta mitad. Y ese es todo nuestro proyecto de acerca de los grandes lagos. Gracias.